La sostenibilidad pues forma parte de la cultura, de los valores, sobre todo de la rentabilidad, porque cuando miras por tus recursos es rentable, cuando miras por las personas es rentable, cuando miras por tu entorno y el medio ambiente, a la larga, si queremos cuidar la casa de todos, es rentable. No se trata solo de liderar una empresa, sino de ser parte del relato que la sociedad necesita. Estamos para ganar dinero, claro, honradamente. Tienes que tomar decisiones que si esta es la empresa, este es el negocio, esto es lo que nos da a todos de comer. Esto es lo que hay que cuidar principalmente. No hay mayor presión que trabajar con quien amas, pero también es el mayor privilegio. En tu propia familia son más exigentes contigo mismo, ¿no? Yo pienso que en cualquier negocio familiar hay que profesionalizar la empresa. Tú dices, pero ¿cuándo llega ese momento? Pues cuando llega el momento que no eres tú sola. Si algo queremos ver en los profesionales que hacen lo que dicen, pero es verdad que es como la asignatura pendiente de muchas empresarias, de muchos empresarios que no terminan de entender la importancia que tiene gestionar su marca personal y su visibilidad, ¿no? Tardes más, tardes menos, pero focalizar a dónde quieres llegar e ir. Free as a bird in the sky, that is what you are. Bueno, pues bienvenidos a un nuevo video podcast de Protagonistas del Cambio. Estamos en nuestro número 22. Hoy estoy especialmente emocionada porque tenemos una invitada muy especial que la verdad es que podemos decir que en la cercanía, en la distancia, pero ha formado parte de mi vida profesional y personal también, porque creo que nos consideramos ya amigas. Y para mí es muy un placer contar con Ana Llopis. Bienvenida, Ana. Muchas gracias, Sandra. Estoy encantada de compartirlo contigo hoy aquí. Muchas gracias por invitarme y por darme esta oportunidad de compartir con las dos un ratito de charla, de conversación. Pues no sabes que para nosotros es un placer. Y bueno, y como siempre, mi compañero y además que acordaros de que empezamos, que era yo la compañera, ahora soy yo el que le digo compañero a él. Ese como siempre ha sonado a... Otra vez está aquí el tío este. No, para nada. ¿Sabes Bueno. que no? Que estoy encantadísima de que, y además, que quede constancia de que el ideólogo de este proyecto es Javier y a quien se lo agradezco porque es esa pausa que ponemos, ¿no? Esa pausa que ponemos en nuestro día a día para poder sentarnos, charlar con amigos y amigas y tener este huequito, ¿no? que nos sacamos nosotros, ¿no? Efectivamente, es la oportunidad de vivir días como el de hoy, ¿no? De contar con la compañía de una gran empresaria, una gran persona como Ana. Y bueno, Sandra, y deslumbrarme con la belleza que proyectas desde allí. ¿Verdad que llega la primavera y dicen que la sangre artera, pero a mí me llega la alergia, me llegan los problemas visuales, las migrañas, y es que estoy lleno de luz, como podéis ver, y hoy aún más con Ana, así Pues que... la verdad es que hoy estás muy bien acompañada. Sí, la verdad que sí, hoy me siento un privilegiado. Bueno, como sabéis, nos gusta, ya sabéis que nuestro mundo es el mundo de las redes, el mundo de lo digital. Y bueno, para presentar a nuestra invitada, hemos vuelto a consultar a nuestra gran red, a nuestro Google, ¿no? Sí, Entonces, sí. Ana, te vamos a proponer, ¿vale? En esta presentación que te vamos a hacer, Vale. vamos a decir quién dice Google que eres, quién eres, y tú nos corriges, Venga, vale. o corriges a Google, Vale, ¿vale? a ver si se equivoca o no. Exacto, Vale. exacto. Bueno, pues si buscáis en Google quién es Ana Llopis, os va a salir una mezcla entre empresaria, política, comunicadora y además algo así como una activista de sostenibilidad con tacones y agenda repleta. Sí. Me identifico. Sí, vamos bien, ¿no? Vamos bien. Además, Google nos presenta a Ana como presidenta de Grupos Llopis, Servicios Ambientales, una empresa sevillana que lleva más de 50 años gestionando residuos y transformándolo en oportunidades. Así es. También veréis que fue diputada en el Parlamento de Andalucía,
y que es una de las voces más visibles y activas cuando se habla de sostenibilidad, de liderazgo femenino y de economía circular. Sí, me reconozco. Hace muy poco, también Google, y esto nos lo da entre los principales resultados de búsqueda, podíamos hablar del Foro Huella Verde, que tuvo lugar en Torre Sevilla, y os podéis imaginar quién fue la promotora. Ana Llopis. Pues... Como dijo en una entrevista, las mujeres tenemos que estar donde se toman las decisiones. Así es. Y hoy la verdad es que celebramos que entre sus decisiones haya estado el acompañarnos hoy aquí. No podía estar en ningún lugar mejor. O sea, que el nombre del podcast no viene que ni pintado, ¿no? Protagonista del cambio, ¿no? Efectivamente. Perfecto, muy bien. Pues nada, Ana, lo que dice Google es lo que es, ¿no? Yo me identifico con ella, no se ha confundido. Dice que Google no te fíes mucho de todo, ¿no? La IA, cuidado con lo que te dice, Sí. ¿no? Hay que contrastar. Sí, hay que ponerlo como en... Entredicho un poco, ¿no? Exacto. A ver qué fuente. Hay que verificar si realmente... Creo que la diferencia, porque no hay que permitir que los demás hablen por ti, sino cuando tú hablas por ti mismo y tienes la facilidad de utilizar lo que hacéis vosotros también, que es los medios digitales para hablar, como yo lo llevo utilizando tantos años, esa herramienta es veraz porque la palabra ha sido la que ha hablado en primera persona. Sí, pero es que también esto es muestra, Ana, del gran trabajo que tú has hecho antes, ¿no? Digamos que has tenido muy en cuenta lo que son las redes, lo que es proyectar, gestionar tu marca personal, ¿no? Entonces, esto de que dice Google de ti, que es acertado, es porque hay un alineamiento entre la estrategia que tú has seguido a nivel de relaciones públicas y en tus redes, con lo que al final haces, ¿no? Es cierto. Bueno, hay que poner en valor que quién fueron mis profesores como community manager. Esto lo deberían de saber alguien. No lo sé. Que no son los que de aquí. Pero, ¿cuántos años lleva Facebook? Facebook 2004 o 2005. Vale, pues en esa fecha, alguien que dijo, yo necesito comunicar lo que yo hago. La gente tiene que conocer qué hay detrás de esta marca. Yo me tengo que dar a conocer porque conducía un negocio en el que no se le ponía cara a la persona que había detrás. Entonces yo supe ver que en ese momento la comunicación iba a formar parte de mi vehículo, que me llevara donde yo quería llegar. Pero también soy consciente que igual que para coger un coche hay que saber un poco de las medidas de seguridad y no ir a lo loco, pues ese curso, esa formación para llevar las redes de mi empresa, que no dejaba de ser que poco atractivo es una empresa de residuos, pero quizás a lo mejor mi vida me interese más y utilicé, recuerdo, que mi perfil personal para hablar de mi empresa y mostrar un poco de mi persona. Y que mejor que esa pareja extra red, Sandra, Javier, Sandra, un curso de formación Community Manager, que hoy esa palabra está muy denostada, pero hace 20 años era necesario. Sí. Así que aprendí bien y de los mejores. Sí, yo siempre digo que ya es extra y yo soy red. Así que bueno. Soy brutales. Bueno, Ana, pues bienvenida a Protagonistas del Cambio. Gracias. Muchísimas gracias por honrarnos con tu presencia, ¿vale? En este programa, que a partir de ahora elevamos el caché. Ya tenéis que saberlo, los anunciantes, que la cosa va a cambiar. Pero bueno, el tema aquí es el siguiente. A Sandra y a mí nos gusta compartir con nuestro invitado un poco la actualidad de lo que hacemos en nuestra red, al igual que, bueno, como todas las empresas, ¿no?, comparten lo que hacen, pues nos gusta mostrar también con nuestros usuarios, a los que nosotros denominamos protagonistas, los protagonistas del cambio, un poco de lo que hacemos, ¿no? Pero antes tenemos patrocinadores a los que nos debemos. Así que, Sandra, dile a Jordi, ¿no?, que le dé caña, ¿no? Claro que sí. Dale caña, Jordi. ¿Eres un profesional del SEO y buscas un hosting que esté a tu altura? Entonces necesitas Web Empresa. Con servidores súper rápidos, estabilidad de casi el 100% y un soporte técnico 24/7 que responde en minutos, Web Empresa te da todo lo que necesitas para que tu sitio web vuele en los buscadores. Además, incluyen un certificado SSL gratis, optimización para WordPress y herramientas de seguridad top para proteger tus proyectos.
¿El resultado? Sitios más rápidos, visitantes felices y Google enamorado de tu página. No te lo pienses más. Da el salto con Web Empresa. Tu SEO lo agradecerá. Estás escuchando el podcast Protagonistas del Cambio, un programa dedicado a los que tienen claro que las oportunidades no se esperan, se generan. Hablemos de la actualidad del sector. Bueno, abrimos con el bloque de actualidad y Ana, te voy a pedir que participes con nosotros, ¿vale? Si no te importa, vamos a compartir un poco lo que hemos hecho en nuestras redes en estos 2 últimos meses, ¿no? Desde el último podcast. Y bueno, Sandra, tenemos que contar que hemos presentado 2 estrategias digitales nuevas, ¿no? Sí, y además, sabéis que nos encanta todos los proyectos de nuestros clientes porque para nosotros hay una primicia, y Ana lo sabe, y es que nos enamoramos de cada uno de nuestros proyectos, que consideramos nuestros proyectos, que son de nuestros clientes, y hemos tenido la oportunidad, porque para nosotros es una oportunidad el poder formar parte del departamento de comunicación digital de estas nuevas empresas. Una es Think, que es una empresa que se dedica a la importación y venta y comercialización de mobiliario para el sector de hostelería, hoteles, comercio en general. Nuestros sillones, que lo estrenamos en el anterior podcast, ¿no? Exacto. Y mobiliario orientado a la hostelería. Exacto. Y con un diseño, la verdad que... Y organización de eventos. Exacto. Sí. También. Exacto. Se necesita mucho alquilar ese tipo de espacio, incluso las empresas que se dedican a la comunicación, para Efectivamente. el escenario, ¿verdad? Sí, y además ellos tienen un negocio físico, pero también tienen una tienda online, pero además tienen un equipo de profesionales de interioristas. O sea, son interioristas que además te asesoran para lo que necesita, ¿no? Un profesional de hostelería. Una empresa muy particular, Sí. está liderada por una mujer de origen chino. ¿No? Oh. Que bueno, que Sandra Wang. nos decía, Sandra Wang, que nos decía en las entrevistas que tú sabes que hacemos, Ana, nos decía que bueno, que cuando ellos tenían varios restaurantes, ¿no? Y cuando querían elegir mobiliario para sus restaurantes, decían, oye, qué complicado es encontrar el mobiliario que me gusta, ¿no? ¿Verdad? Si la mayoría de los proveedores son de China y nosotros somos de allí, qué oportunidad para nosotros, que hablamos el idioma, poder importar el mobiliario, poder ofrecer precios muy competitivos y bueno, y la verdad que ahí están con un proyecto de estrategia digital que hemos lanzado recientemente y que bueno, que ya estamos empezando a notar cómo Bien. empiezan a llegar los primeros contactos y demás, ¿no? Sí, y además es lo que siempre decimos, ¿no? Lo que diferencia una empresa de otra son las personas, ¿no? Entonces nosotros hemos tenido la oportunidad de poder mostrar quiénes son las personas que están detrás de este negocio, ¿no? Cuáles fueron sus ilusiones, sus inquietudes y cómo llevar a cabo, qué satisfactorio es, Ana, poder llevar a cabo esa visión, esa ilusión de montar tu propio negocio, ¿no? Humanizar las empresas, ¿no? Exacto. La parte económica no resulta si no hay personas detrás. Entonces, Efectivamente. mostrar la cara que hay en el equipo y sobre todo las personas, los valores, eso creo que llega mucho más que le diga lo bueno que somos, lo bien que lo hacemos y este es nuestro precio. Exacto. La cercanía y la autenticidad. Totalmente. Es lo que convence, ¿no? Así es. Y bueno, y otro proyecto de estrategia digital que hemos presentado es el Club Vernier. No sé si... Conozco. ¿Conoces el Club Vernier? Sí. Están ahí en Simón Verde. Eso es. Y bueno, es un club de tenis, pádel y muchos más deportes. Sobre todo un club familiar en el que las familias pues van, practican deportes. ¿A ti te gusta el deporte, Ana? Me gusta, el pádel me gusta y el Club Vernier tiene que tener una cubita nuestra de cartón por ahí por el despacho. Me mandaron una- Sí, ¿habéis colaborado? Sí, y me puso la cubita suya porque habíamos coincidido en algunos foros de estos de networking que yo había ido repartiendo las cubitas de cartón y me mandó una fotito y me dijo en el despacho en el que estaba, Dios, me encanta. Ah, bien, pues seguro que la veremos por allí. Y Club Vernier es un ejemplo de cómo tu pasión, como en este caso profesionales del tenis, del pádel, de profesores, monitores, han construido su propio proyecto empresarial y ofrecen lo que a ellos les gustaría ofrecer, ¿no? Como antes, ¿no? Que eran monitores en otros clubes y ahora pues llevar su propia filosofía, su propia forma de entender cómo debe ser un club deportivo, ¿no? Eso es. Pues sí, la verdad que muy bien. ¿Y qué más hemos hecho, Sandra? Hemos hecho cosas, ¿eh? Pues sí, la verdad es que otro proyecto y además en el que hemos tenido también a Ana como protagonista de ese proyecto y es el desarrollo... Iba a decir que a Ana, no te lo tomes a mal, Ana. Le iba a decir a Ana que le pasa como a las cubas, que está en todos lados. que a donde voy me lo encuentro.
Cada vez que voy, ayer por ejemplo estuvimos grabando con Grúas Capitán, una obra, allí todo lleno de cubas Yopi, Transferde. Sí. Voy a todos, siempre hay... Hay una cuba. Siempre, Yo ¿cuántas siempre cubas digo que tenéis? El que se ¿Sabéis? quiera olvidar de mí lo tiene muy difícil. Lo tiene muy difícil. ¿Cuántas cubas tenéis? ¿No? Hay como 3.500 contenedores, Buah. pero hay de todo tipo. Y es que parece que la cuba es la que hay, la de obra, pero es que hay de tantas características, de tantas dimensiones y adaptada a tantas necesidades que la pregunta típica que me dicen, ¿pero todas se controlan? ¿Sabéis dónde están todas? ¿Os han desaparecido alguna? ¿Sabes? Porque son muchos contenedores, pero se lleva una trazabilidad. Cuando tienes la empresa bien digitalizada y te puedes poner el control de dónde están, que alguna desaparezca, obviamente, alguna que otra hemos echado de menos, pero no son las que a lo mejor tenían en la rotación diaria, que es la que se ve perfectamente dónde están, las que están fijas en industrias, o la problemática pues que la que se deja a lo mejor en algún sitio en concreto para ahora la recojo y cuando vas a recogerla no esté, ¿no? Pero son las mínimas. Tiene que ser complicado llevarse una cuba. Bueno, pero tú sabes, hay gente... Habrá de todo, habrá de todo. Amigo de lo ajeno y Pues que eso cuesta más barato que comprarla. Totalmente. Pero yo me refería a la producción audiovisual del vídeo Sí. 10 años de Empresaria Sevillana. Ahí va yo, que vamos allí a grabar, vamos con él. Oye, y veo la escaleta, Ana Llopis, presidenta fundadora de Empresaria Sevillana. Exacto. Bueno, esas son las cosas que dejan huella, creo también. Que mi vida deje esa huella, es una huella bonita, creo, ¿no? Bueno, pienso que sí, porque no solo el cariño de la gente, el reconocimiento a esa labor, sino el equipo que me ayudó a fundarlo, sobre todo también la confianza de la promotora, que no deja de ser la presidenta de Federación Andaluza de Mujeres Empresarias, siempre la nombro porque para mí era un referente y que apostara en mí para poder abanderar un proyecto en el que había un vacío en ese momento, y Sevilla no podía dejar de contar con mujeres que las representen a nivel empresarial. Y es cierto que me vino muy bien porque yo tenía en el fondo de mí una deuda contraída con lo que el papel que ha jugado a mi madre tan importante que no le dejaron ser. Entonces, para mí formó parte también de reivindicar los papeles que debemos adoptar las mujeres empresarias y reconocer también las que en un momento hicieron tanto para que estuviéramos donde estamos, pero que nunca fueron reconocidas. Y recuerdo que aquel primer premio que me dieron a la trayectoria, yo decía, no, joven, trayectoria de mi madre. Entonces, recuerdo que las palabras de agradecimiento a ese premio, a mi trayectoria, se la dediqué a mi madre. Me felicitaron porque a todo el mundo casi les emocioné y les hice brotar una lágrima, pero lo hice desde el corazón, y es que, digo, no tendré vida para agradecerle a mi madre tanto que ha hecho por nosotros, y bueno, y lo orgullosa que se siente de su única hija, todos son varones, pero su única hija que esté liderando este proyecto, liderando cada vez que ha ido a hacer algo, he dejado la piel y la huella. Así es. Pues Totalmente. la verdad es que desde Empresaria Sevillana muy contentas con el resultado de esta producción audiovisual, donde hemos conseguido que todas las administraciones a nivel de Sevilla y de Andalucía pues hayan podido mostrar su apoyo y sobre todo su felicitación a lo que se ha conseguido, ¿no? Hay un equipo. A mí me gusta mucho hablar siempre de que detrás de las asociaciones siempre hay personas, en este caso mujeres empresarias, que se quitan mucho tiempo de sí mismas, de su ocio, de su familia, de su empresa, para liderar este proyecto que es beneficio para todas. Algo que yo noto la diferencia de hace 12 años, porque hoy cumple 10 años desde que se presentó a la sociedad, 2 años anterior para gestarla, ¿no? Fueron 2 años duros de hacer esa masa asociativa y de empezar. Pero hoy cualquiera que va a asociarse, lo primero que le preguntaban, bueno, ¿qué me dais con esto? Si yo pago mi cuota, Exacto. yo aquí, ¿Qué recibo a cambio? ¿qué recibo a cambio? Cuando el concepto es totalmente distinto, porque esto no es que pagas una cuota por un servicio que te van a prestar, sino por una causa a la que tú vas a defender, en la que tú crees y en la que la unión hace la fuerza. Efectivamente. Entonces, si en el camino, con tu saber hacer, con la confianza que tú desprendas y con tu forma de ser, eres capaz de ganarte
esa confianza para que tus servicios te lo contraten, genial, pero ese no es el fundamento. Que luego hay foros, claro, dan un servicio, la asociación en sí da un servicio, pero un servicio de puntos de encuentro, puntos de diálogo, voz y voto, altavoz de todas y representación de todas. Pero tu fin no es si pago una cuota que me vaya a dar. Totalmente de acuerdo. ¿Qué vas a aportar tú para que esta masa asociativa sea la que verdad represente a la sociedad en su conjunto de mujeres empresarias de la provincia de Sevilla, ¿no? Así es. Estos sitios hay que ir dando. Hay que ir dando. Siempre. Tú siempre tienes que ir dando. Y si haces bien tu trabajo, eso te va a llegar de vuelta. Y Eso, sí. lo hablamos, Es ¿verdad? un En su día. aprendizaje eso que se le dice a los niños, ¿no? A mis hijos. Esto no es que me vas a dar, no. Hazlo y luego ya veré que, pues en la empresa, en los negocios, en la vida, en el día a día. Cuando tú de verdad aportas y vas dando de ti, la vida te la va a devolver sumada, Exacto. multiplicada. Y eso es lo que verdaderamente hace feliz. Cuando tú ves que lo que tú has dado ha servido para algo, ¿no? Tener una misión en esta vida. El otro día, no sé qué os parece a vosotros, pero escuchaba, dice, ¿quieres hacer feliz a alguien? Pídele que te haga un favor. Oh. Eso sí que... Qué bueno eso. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues muchas gracias a Empresaria Sevillana por Ha contar sido con nosotros. una gran experiencia, la verdad. Ha sido un placer mostrar a las grandes empresarias que han participado en ese vídeo y tener relación con las grandes empresarias que tenemos la suerte de contar aquí en Sevilla para proyectar su imagen, ¿no? Sandra, ¿qué más hemos hecho? Hemos ido a un foro de algo, ¿no? Pues sí, no sé, y además el primer foro andaluz de Huella Verde. De Huella Verde. Muy bien. ¿A quién se le habrá ocurrido este foro? Efectivamente. Gran éxito rotundo de participación, asistencia, nivel de expertos. Y bueno, Ana, habla tú. Cuéntanos tú. Bueno, pues fíjate que cuando proyectaban, ¿no?, qué vamos a hacer por nuestro 50 aniversario, porque sí recuerdo aquel 40 años de Llopis, que estaban los dos fundadores, mi padre y mi madre, y ese reconocimiento de nuestros 40 años tenía otro cariz, un cariz muy distinto al que yo quería para esta ocasión. Obviamente, cuando expongo a mi equipo y a mi hermano, que es el que, como yo digo, siempre es mi apoyo y el que también forma parte de que estas cosas funcionen, le presento, mira, tengo esta idea, me encantaría hacer esto, ¿tú cómo lo ves? Dice, bueno, hay que tener un presupuesto, ¿no? Cuando hay que tener un presupuesto, entonces te tienes que ir pues al presupuesto. Pero cuando haces las cosas con ese nivel, con esa profesionalidad, con ese impacto, y lo que requiere es que una persona descuelgue un teléfono y cuento contigo y un sí rotundo y unánime, tú piensas, no es dinero, es la persona, no es la confianza, es el aprecio, es el valor, y eso es lo que cuenta. Bueno, pues este primer foro andaluz de Huella Verde, que lo planteo como un proyecto en el que si esos 40 años se celebró con todo el equipo, con toda la familia, con los fundadores, con el reconocimiento a quienes fundaron la empresa, pues este año lo que hemos pensado entre tantos proyectos, que era arrancar enero con un aporte pues solidario a algo tan justo, una causa tan justa como es las personas más desfavorecidas a través del Ateneo de Sevilla, pues una donación, pero al margen de tener la donación nos encontramos que podemos tener una carroza. Entonces era tan bonito esa oportunidad que tuvimos de vivirlo, de vivir un sueño, porque te sientes niña, sí, estando ahí repartiendo ilusión, y fue tan bonito que yo lo recomiendo de vivir una vez al menos en la vida esa experiencia. Luego tenemos la suerte de haberlo vivido, sí. Claro. Luego el foro... Circularidad en las aulas, el segundo proyecto del año. Enero arrancamos con la cabalgata, febrero con circularidad en las aulas, porque es una manera también de devolver a la sociedad pues, ese aporte de valor que la sostenibilidad, ponerla en su lugar, la economía circular y sensibilizar a los más jóvenes, que son nuestro futuro. Exacto. Y el foro de Huella Verde pues, formaba parte de ese proyecto, el tercero del año, en el mes de marzo, por agenda política, la adaptada la consejería que podía venir esa fecha y las demás administraciones.
Pero lo importante para mí fue la respuesta de todas las administraciones a voy a estar presente. Recuerdo que el alcalde estaba invitado y en el último momento no podía venir porque tenía que estar en otro acto, que la agenda del alcalde sabemos cómo es y lo entiendo, pero que a mí Juan Bueno me dice, tú no te preocupes que el apoyo del ayuntamiento lo vas a tener. Y había alguien, ¿no?, de la administración. Eso es muy bonito. ¿Y salió como salió? Pues porque le pones cariño, porque las empresas han respondido y porque el interés también se nota que las empresas están cada vez más comprometidas con la sostenibilidad, con la economía circular. Hablar de huella verde es, creo que es en las tres vertientes de la sostenibilidad, como la económica, social y medioambiental, ha tenido pues un impacto sobre todas las personas de todos los ámbitos. No solo lo que nos interesa, la gestión de un residuo, pero sí la gestión de las personas, la gestión de los equipos, el cómo cuidas el planeta y cómo hace que tu empresa tenga una gobernanza pues a la altura de lo que hoy se espera de las empresas, con transparencia, con misión, con visión y con valores. Estupendo. Me alegro que gustara y que tuviera tanta expectación y sobre todo que apostamos por los mejores. El Club Cámara Antares, las instalaciones que son maravillosas, el equipo que es formidable. Entonces esto es caballo ganador y el equipo de comunicación, perdonadme. O sea, yo tengo buenas ideas, pero luego tengo un buen equipo. La verdad que a mí me llamó mucho la atención, me gustó bastante, porque tuve la oportunidad de asistir, por supuesto, y claro, lo que ocurre es que como todo lo relacionado con la sostenibilidad en los últimos años, no sé si estás de acuerdo también, Ana, ha tenido como un cariz muy político, con el tema de la Agenda 2030 y demás, pues como que realmente estaba allí, claro, viendo yo allí Tusán, Lipasán, todas las administraciones, pues la verdad que valoro la capacidad que habéis tenido en Llopis, a través de tu visión también, ¿no?, de saber crear un proyecto empresarial que tenga la capacidad de dar respuesta a un problema que tiene nuestra sociedad y del que tal vez no somos conscientes, ¿no? Porque cogemos la basura, la bolsa de basura, la tiramos al contenedor y nos desentendemos, ¿no? Pero Cierto. Lo que hay ahí detrás... Y tú estás hablando a nivel particular, a nivel empresarial. Claro, la industria en sí, ¿no?, lo complicada que es y los residuos que se generan, ¿no?, tanto peligrosos como no peligrosos. Es cierto que esa idea de negocio que mi padre trajo de Alemania hace ya 50 años, que él empezó con sus cubitas, dejando la cubita gratis, decía, yo te la dejo, si la utilizas, me la pagas, si no me la llevo vacía. Y esos comienzos que yo vi, es cierto que de esa... Buena estrategia, muy buena estrategia. Totalmente, y además... El modelo freemium. Oye, elegir que mi padre eligió la cuba que fuera verde, podía haber sido negra, roja o amarilla, y fue verde. O sea, ya visionó. Totalmente. Lo bonito es que nos ha acompañado ese verde está como más rejuvenecido, ¿verdad? Un verde más joven, más rejuvenecido, innovado y con unos servicios a la altura de las necesidades de este siglo, en las que las empresas no solo necesitan que le acompañe como aportar a esta sociedad y al medio ambiente pues la sostenibilidad en todas sus estrategias empresariales, necesitan el asesoramiento, la ley es cada vez más cambiante, la norma más estricta, marcados por Europa con unos objetivos de llegar al 2050 con objetivo residuo cero o al menos el 90%. Entonces eso hace que las empresas cada vez pues corramos más, nos demos más prisa por alcanzar esos objetivos. Es cierto que ya lo decía David, ¿no?, en el foro y en la mesa empresarial. David Llopis decía, y lo dijo con toda la razón porque lo vivimos cada día, las empresas queremos estar a la altura de las necesidades para dar respuesta a lo que nos piden, pero también necesita y requiere unas inversiones brutales que esperemos que no sean las empresas capital riesgo externas que vengan aquí, sino que seamos nosotros capaces, con colaboración y con apoyo de la administración, que no le estamos pidiendo nada, lo que estamos pidiendo es que nuestros impuestos se gestionen de la manera adecuada y que cuando lleguen ayudas de Europa, que sean ágiles, que tengan un equipo que responda rápido, porque el titular de la ayuda está muy bien, pero luego las empresas tenemos un coste de oportunidad muy grande cuando se tarda mucho en dar esa ayuda. O muchas veces que esa ayuda no ha llegado a las empresas y se ha tenido que devolver a Europa. Esa es la tristeza. Pero por lo demás, una empresa que ha sabido adaptarse, ver y tener visión de futuro,
adelantarse a esta vertiente de la sostenibilidad. Llevamos con la economía circular en mi gremio, pues ayer celebrábamos una asamblea general de Agresur, de la que tengo el gusto de ser vicepresidenta y reelegida como vicepresidenta, gracias también a la confianza de Rubén, el presidente. Y allí estamos empresas de 70 años de antigüedad y 60 las de Rubén, nuestras 50. Es decir, esto es un claro ejemplo que la economía circular no ha venido hoy, que esto lleva ya muchísimos años. Ahora tomamos conciencia de que si no reciclamos y no valorizamos y no recuperamos esos materiales, vemos que los recursos naturales son limitados y que si no somos capaces de reutilizarlo y de que entre en esa cadena de valor, no podemos mantener nuestro futuro. Entonces estoy, es de verdad, en una actividad esencial, muy denostada durante muchísimos años. Éramos los cuberos, los que no había plantas de gestión de residuos, no existían hace 30 años. Recuerdo cuando mi padre con un contenedor iba a una cantera, vaciaban la cantera, lo cubieran en el contenedor y reestructuraban las canteras de extracción de áridos para reponerlo con escombro. Pero estamos hablando de residuos peligrosos, de amianto, de uralita, ¿no? Estamos hablando de que el control, la trazabilidad. Yo siempre digo que las empresas, igual que los particulares, que pongan esa gestión en buenas manos y que confíen en las empresas que llevamos tantísimos años haciendo las cosas bien. Si no, no se llega a 50 Si no lo hacen, que se expongan a las acciones que hay, ¿no? Claro. Por ello, así que bueno. Bueno, pues todos los que queráis podéis ver este maravilloso foro que ha organizado Llopis desde su sitio web, desde sus diferentes redes sociales. Y bueno, Sandra. De hecho, hay un enlace que puedes participar de nuevo a través del canal de YouTube de todo el foro. O sea, puedes participar escuchando desde el principio hasta el final. Bueno, pondremos un enlace en la ficha de este vídeo para quien quiera, le haya causado curiosidad verlo, si se lo perdió, que lo pueda ver, ¿no? Yo terminaría el bloque de actualidad, sí, ¿vale? Porque tú no lo tienes en el no guión. No. Y de hecho nos hemos metido ya en el bloque de medio ambiente, sostenibilidad. Sí. Ya sabéis, aquí va a mandar un poquito más Ana, está muy acostumbrada. Sí, bueno, pero también todos nuestros protagonistas saben que el guión es una hoja de ruta que se queda ahí, que luego nuestro invitado manda, ¿vale? Por supuesto. Pero sí me gustaría pues comentar que bueno, el trabajo que nosotros desarrollamos, Ana, como tú sabes, es un trabajo también que en una mano tenemos un móvil y en otra mano tenemos una cámara, ¿no? Entonces, bueno, hemos tenido la oportunidad de compartir también en las últimas semanas toma de datos con Grúas Capitán, toma de datos con Verde Green, toma de datos con Salmantina. En fin, tenemos clientes muy variables, muy bien, de muchos ahí aprende de todo. Sectores. Totalmente. Y además, yo es algo que siempre, porque claro, no sabemos de todo. No pretendemos ser expertos en cada una de sus materias, pero lo que sí dominamos es la comunicación, una comunicación profesional. Y esa es nuestra clave, ¿no? Nosotros, yo tengo claro de que no voy a ser una experta en gestión de residuos, pero sí quiero ponerme tanto en el lugar de Llopis como en el de su cliente. Y desde el punto de vista de la comunicación y de los canales que tenemos a nuestro alcance, cómo hacer que lo que quiere que Llopis transmita, pues que llegue tal y como Llopis quiere que se transmita, ¿no? Yo eso creo que es la dificultad mayor y la tesitura más difícil que un empresaria directivo del área de comunicación, cómo hacer que tu mensaje, si te lo llevan otros, porque es cierto, y debo de decir que lo hemos llevado desde dentro, ¿no? Claro. Me puedo atribuir que la comunicación la he llevado desde los inicios. Pero yo sabía que yo también tengo mis limitaciones y que no puedo estar en todo tampoco. Entonces, estar detrás de un ordenador con un teclado, redactando por la noche a deshoras, para que llegue, pues, no una foto, sino un texto, un contenido, un mensaje. Y a mí me ha costado tomar la decisión porque yo decía, como yo lo digo, ¿quién lo va a decir? Mejor. Es que lo tienen que decir mejor que yo. Es que yo no quiero que lo digan como yo. Yo quiero que lo digan mejor que yo. Y para que lo digan mejor que yo,
quien conoce la empresa. Entonces, lo que más me ha sorprendido de vosotros, y voy a aprovechar que estoy aquí para decíroslo, porque creo que también hay que poner en valor. Tienes todo el tiempo del mundo, Ana, no te preocupes. Lo que hacéis es que, madre mía, es que os lo habéis... El día que me presentaste la estrategia digital, porque yo sabía lo que quería, pero yo no estaba convencida de si todo el mundo estaba al nivel de hacer lo que yo ya pedía para mí, para mi empresa, porque lo hemos llevado tan cuidadosamente, pero ese plus de profesionalidad. Y entonces me presentaste una estrategia conociendo los términos, conociendo el sector, dándome estadística. Es decir, os lo curráis tanto que os habéis puesto el papel ya de Yopis. Vosotros sois verde Yopis ya, pero... Bueno, yo se lo digo a Sandra, nosotros somos una empresa que está en varias empresas, ¿no? Es cierto. De hecho, hay una cosa que te quería comentar y que voy a aprovechar para unirlo al primer bloque del programa, y es que el otro día, hablando de la empresa familiar, empezamos a ver, oye, Salmantina, Verde Green, Grúas Capitán, Bernier... Todas. Sí. Empresa familiar. Todas son empresas familiares. Somos el 98%. Sí. ¿verdad? Así que ahora te voy a preguntar sobre la empresa familiar, pero vamos a darnos un respiro, vamos a beber un poco de agua y empezamos con el siguiente bloque. Venga. ¿De acuerdo? Perfecto. Dale caña, Jordi. ¿Quieres saber qué es lo que tienes que hacer para conseguir un buen posicionamiento en buscadores? ¿Te gustaría multiplicar las visitas de tu web? ¿Quieres dedicarte profesionalmente al SEO? Cursoseoprofesional.com, la plataforma de formación de los futuros profesionales del SEO. Si vas a ser SEO, sé profesional. Es momento de modernizar tu negocio con Extrarred Cloud. Es la solución diseñada para pymes y autónomos que quieren dejar atrás las complicaciones de las hojas de cálculo y los documentos de texto. Con nuestro software podrás gestionar toda tu facturación de manera digital, cumpliendo con la normativa de la ley antifraude y evitando posibles sanciones. Automatiza tareas como la creación de facturas periódicas, controla tus cobros y pagos y gestiona tu inventario con facilidad. Todo accesible desde cualquier dispositivo, gracias a su tecnología en la nube y a una interfaz intuitiva. Además, nuestra herramienta genera facturas electrónicas en formato Facturae, asegurando que tu negocio esté siempre al día con las nuevas exigencias legales. Y lo mejor de todo, puedes obtener Extrarred Cloud sin coste alguno gracias a las ayudas del kit digital. No te quedes atrás. Evita problemas con la ley antifraude, moderniza tu facturación y optimiza tu tiempo con Extrarred Cloud. Contáctanos hoy mismo y da el paso hacia la digitalización. El mundo que viene todavía no tiene dueños. Tú decides. ¿Vas a sentarte a ver el espectáculo o vas a ser parte de él? Sé protagonista del cambio. Bueno, pues continuamos con Ana Llopis, que nos acompaña en este programa número 22. Y bueno, os comentaba que íbamos a hablar de empresa familiar, porque es un tema que tiene una gran relevancia, ¿no? Sobre todo en la mayoría de empresas que tenemos en nuestro tejido empresarial, que la mayoría suelen ser empresas familiares, ¿no? Sobre todo las que duran años, ¿no? Las centenarias. Y bueno, tenemos la oportunidad de tener hoy aquí a una persona que está de cumpleaños en el 50 aniversario de Grupo Llopis. Y Ana, a mí me gustaría preguntarte, porque claro, son 50 años, ¿en qué momento sentiste que esta empresa es mi futuro también? Bueno, pues cuando es la que te da de comer, cuando con eso vives, cuando tu familia está ahí toda, tu padre, tu madre, tus hermanos, y todos estamos ahí. Entonces, le ves la importancia de que si uno no está, va cojeando. Y también fueron unos tiempos en los que creo que ninguno de nosotros nos planteamos hacer otra cosa, porque es lo que había que hacer. Cuando tu padre te dicen... Yo le decía a mi padre, es que yo me quiero dedicar a poner guapa a las chicas, maquillarlas, asesorarlas. Fíjate, yo era una niña muy coqueta y yo recuerdo que yo pedía las muñequitas para hacerle, peinarlas, ponerlas guapas, pintarlas. Y mi padre me dijo,
tú no te vas a dedicar a lavar cabezas. Sí, muy serio. Cualquiera decía a mi padre que no podía hacer, que tenía que hacer otra cosa. Entonces, cuando juegas con albaranes, cuando juegas cogiendo el teléfono, cuando estás jugando, que no sabes si es juego o es de verdad, hasta que no te ponen al lado de tu padre a pagar nóminas. Y que no te equivoques en el albarán, ni en la redacción del recibo, ni en el dinero que estás contando. O sea, eran unas circunstancias que te vas arrastrando a trabajar en ese negocio desde muy pequeñita. Las circunstancias también son difíciles en la empresa familiar y cuando te toca a ti tirar del carro, tú dices que es que yo tengo que salvar mi negocio y a mi familia. Y eso ya te apasiona. Entonces, eso ya no hay circunstancias difíciles que no puedas superar. Esto es como cuando alguien está en la selva, tú dices que tengo que sobrevivir. Y yo creo que no somos capaces de saber la capacidad que tenemos de hacer las cosas hasta que no te llega un momento duro, pero duro de verdad. Primero, una crisis después del 92, después de la Expo. Camiones, embarques. Yo esa historia la cuento mucho cuando hablo de la empresa, porque hablamos de lo bonito, de lo bien que va, ¿no? de la flota que tenemos, del equipo que tenemos. Pero hay que recordar de dónde venimos, qué pasamos para llegar hasta aquí y que no todo ha sido una balsa de aceite. Que hemos sido surfistas en los que hemos tenido que coger olas y caernos y rompernos. Nos rompimos familiarmente. ¿Provocado por qué? Por una situación difícil, económica muy dura, porque los empresarios, si algo somos, que es arriesgamos todo nuestro patrimonio. Tenemos la convicción de hacer las cosas bien y de rodearnos de personas que sepan que nos ayuden a llegar a nuestros objetivos, porque no sabemos hacer de todo. Y yo no venía del ámbito de la construcción, yo es que aprendí de lo que mi padre me enseñó. Entonces, a mí cuando me decía, calcula la capacidad de una cuba, cuántos metros cúbicos tenía que tener de cuando se hacía un derribo, y yo eso no se me olvidará en la vida, porque ni soy arquitecto ni aparejador, con lo cual yo he aprendido de él. Pero también tenía muchas inquietudes de tener un equipo y de desarrollarme personal y profesionalmente. Y mi formación siempre ha estado vinculada a la gestión de equipo e interna. Administración, contabilidad, finanzas. Y el equipo humano y la comunicación, que creo que eso me viene innato. Entonces, esa creatividad mía innata, que es para lo que yo creía desde muy pequeña, que eso es lo que a mí me gustaba, lo he desarrollado. Porque sabía que el entorno me gusta la belleza y el cuidado y el respeto. Entonces he utilizado alguna herramienta innata en mí para crear belleza a mi alrededor, cuidar los detalles. Yo recuerdo que yo decía, los contenedores pintados, no quiero contenedores que tengan ni un bollo, fíjate, escombro. Y mis hermanos me miraban y me decían, pero que eso es imposible. Bueno, pero las que estén ya con agujeros las cubas, por Dios, pasar al taller, al herrero y hacerle una puntada a eso con la soldadura. Entonces, ese tipo de cosas era como un enfrentamiento continuo de que yo le daba importancia a esos detalles, de ahí también creo que ese matiz femenino, al no darle importancia, ¿no? a la indumentaria propia del equipo, ¿no? Porque yo venía de ese equipo, cuando mi padre dejó de estar en el negocio, que iban en camiseta de tirante los que iban vestidos, porque los que no iban sin camiseta. ¿Os acordáis esas imágenes, no? Que por lo menos en película nos acordaremos con el conductor, pero conductor típico, que eso lo he vivido yo. Conductor, su cigarrito y sin camiseta. Y eso te iba a preguntar, digo, yo me imagino un camionero con su típica almanaque. El Playboy, Exacto. Playboy, eso mandé a quitarlo. O sea, yo recorría al taller y yo decía, eso lo quita. Y yo no me atrevía. Yo que era muy chica, tenía 20 y pocos años y los trabajadores ya tenían 50 y tanto algunos, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo le digo a ese hombre que quite el almanaque de esta mujer desnuda? Entonces yo me hacía de un equipo, yo le decía, yo no quiero esto. Que yo pase mañana y que no esté. Pero los que estaban cerca mía me conocen y decían que Ana ha dicho que esto hay que quitarlo. Entonces esta chiquitita rubia con la vocecita así tan dulce, pues claro, tenía muy claro que esas cosas no me gustaban y no las iba a permitir.
Entonces fue poquito a poco, es cierto, ¿eh? Nada de almanaques, nada de camisetitas en tiranta, uniformados. Hoy me encanta un despacho, un equipo pues multidisciplinar y que sean ellos mismos, con su forma de comunicar también, con respeto en el sitio en el que estamos, obviamente. Pero no impongo, excepto a los conductores, pero por seguridad en sí y por identificación de la marca cuando salen. Pero eso fue de obligado cumplimiento. Eso formaba parte de que no es lo que yo quería transmitir con una empresa en esas condiciones de trabajo. Entonces, eso es cuidado de los detalles. Y cuando me di cuenta a la pregunta de la empresa familiar, pues eso, es cuando estás con tu familia, cuando un miembro de la familia que es un peso pesado no está, y cuando en el que me apoyo para poderlo llevar a cabo, que es mi hermano el mayor, se fue repentinamente. Entonces, bueno, para los que no conozcan la historia, no se fue porque él quería irse, sino porque un accidente de tráfico pues le quitó la vida. Entonces eso fue que es que hay que seguir con esto y hay que sacar fuerza. Y que si la saco, claro, pues hasta hoy lo puedo contar, ¿no? Después de tantos años. Pero el camino recorrido ha sido muy duro. Y Ana, a nivel, porque evidentemente estás aquí como una protagonista más de nuestro programa, y ¿qué es lo que, en qué momento? Porque muchas veces hablamos que parece que el papel del empresario, claro, te traemos aquí, ¿no? Que es ya una mujer de éxito, ¿no? Pero ¿en qué momento llegaste a pensar tiro la toalla? ¿Qué barreras has podido encontrar como para decir hasta aquí, no me merece la pena ser empresaria? Nunca he tenido esa sensación de no me merece la pena. Hay momentos que he tenido la sensación de merece la pena sacrificar a nivel ya personal, pues tu familia, tus hijos, ¿no? El no dedicarle tiempo, eso te cobra factura. Te cobra factura durante el tiempo en el que el negocio te obliga. Y siendo mujer en un mundo en el que no había normas de conciliación y estaba mal visto encima, porque si a un hombre se le decía que se quería cuidar de los niños, cuanto menos se le miraba raro. Era como que algo nos toca a nosotras hacer. Y si una mujer no lo hacía, hasta también se le miraba raro, porque es que, pero tú no tienes sentimientos de madre. Y eso también es duro. Entonces yo sufría porque tenía que hacer un trabajo que tampoco podía delegar en nadie, lo tenía que hacer, porque es cierto que en este mundo de hombres y en esa educación que estamos hablando pues de los años pues 90, 80, 90, en el que tan joven y con esa forma de trabajar como las normas las ponían ellos, pues los horarios de trabajo eran unos horarios que no eran compatibles con mi ejercicio de mi actividad como madre. Hay tanto que reciclar, ¿verdad, Ana? Claro. Esos prejuicios, esa forma de pensar, esa... Claro, como me reunía a las 8 de la tarde y salía a las 11 y mis hijos no llegaba a casa a ponerle la cena o a ducharlos, pero si tienes ayuda en casa, pues es fácil. Cuando no la tienes, un lastre. Cuando todo depende de ti, ya eso es hacer malabares. Y eso te pasa factura con los años. Pero hoy digo que ha merecido la pena, porque haber estado firme en mi convicción de que he hecho lo que me correspondía hacer en ese momento, hoy mis hijos pues se sienten orgullosos, me tienen como referente, me reconocen toda la labor que he hecho y olvidamos ese momento de madre impostora, ¿no? De que no está nunca cuando ellos esperaban que estuviera, ¿no? Pero bueno, madre he tenido apoyo, ¿no? También de la familia, de mi madre, sobre todo. Y mucho más, ¿no? Porque empresa familiar, digamos que, y seguro que lo que nos digas ahora, Ana, puede ayudar a muchas de las personas que están en una empresa familiar y que tienen que gestionar esas emociones en ese equilibrio tan delicado. Yo siempre ¿no? digo que hay que saber, ¿no? El ponerse el sombrero de hermana, madre o hija. Es que tienes que diferenciar. También lo aprendes con los años, ¿no? Que tienes que tomar decisiones, que si esta es la empresa, este es el negocio, esto es lo que nos da a todos de comer. Esto es lo que hay que cuidar principalmente. Y si tomas decisiones que duelen porque tu hermano y le puede afectar, pues a lo mejor, mira, llama a otros que lo digan por ti y que intentemos que en las comidas familiares no se hable de trabajo y que vengamos a celebrar los éxitos personales de cada uno sin que tengamos que sacar los trapos no sucios de por qué me dijiste esto y me mandaste a hacer lo otro.
Yo pienso que cualquier negocio familiar, y los que me estén escuchando que tenga empresa familiar, hay que profesionalizar la empresa. Tú dices, ¿pero cuándo llega ese momento? Pues cuando llega el momento que no eres tú sola, que hay más socios. Yo recuerdo que, hombre, hablando de la generación que le tocó a mi padre, era él y mi madre, pero es que ya somos 5 hermanos. Y al tener 5 hermanos, y aquí hay más indios, ¿no? Que más jefes que indios, ¿no? Como se suele decir. Exacto. Entonces, si hay más jefes que indios, bueno, habrá que saber qué papel tiene cada uno de ellos para intentar hacer una jerarquía, aunque haya una comunicación muy horizontal, pero que hay una verticalidad en todas las empresas, que hay una estructura, que hay que organizarnos, quién la lidera, quién tiene estas responsabilidades, para que no se mezclen las cosas. Yo creo que cuando hay un orden, hay un protocolo y están los puestos y el organigrama o puestos definidos, a partir de ahí se empieza. Y eso lo tuve yo que hacer junto con mi... Y yo creo que, y te lo he escuchado en otras ocasiones, añadiría eso, y cuando hay respeto. Siempre. Es fundamental. Confianza, lealtad, respeto. Pero hay veces que no es el no respeto, sino el que hay confusión. Cuando se tiene una cultura empresarial, se entiende. Si no la hay, pues se puede el mensaje confundir. Si tú eres jefe, yo ¿por qué no? No, pero yo no soy porque quiero. Entonces, siempre tiene que haber alguien, si las sucesiones de las empresas familiares, esos perfiles quedan muy definidos, las que no lo tengan hay que hacerlo, y el protocolo familiar pues marca una hoja de ruta. Pero cuando no hay un protocolo familiar, es que nosotros hemos vivido que no había nada de ese tipo de organización interna. Entonces lo hemos ido construyendo. Para hoy contar que la empresa está muy profesionalizada, hemos tenido que pasar por esa coyuntura personal y familiar dura en la que no se entendía por qué me toca a mí o le toca al otro, o por qué tú estás en este puesto y tú no en este. Pues porque hay que ser realistas, tiene que venir alguien de fuera a poner un poquito de orden para que entre los hermanos no sea yo la mala o tú el malo, sino quién nos dice cómo debemos de hacer las cosas. Mejor que lo diga alguien de fuera, experto, a intentar entre nosotros llegar a un acuerdo de quién maneja qué. Tenía que ser un reto el decir, parto de la nada, o sea, porque evidentemente había ya un negocio, pero a nivel de profesionalización y de poder aspirar, dice, tengo este gran reto, pero también el miedo a saber si esto realmente me estoy tomando la decisión adecuada. ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo gestionaste tú esos medios y esos miedos, perdón? Pues hazlo con miedo, ¿no? Esto es como la frase, ¿no? Si tienes miedo, hazlo con miedo. Era como una fuerza interior que tú estabas convencida que ese era el camino, y aunque fueras más lento, te costase más trabajo. O no saber si al final del camino ese era el camino, pero es que lo tenía que recorrer. Entonces fue un reto para mí verme sola con hermanos más pequeños y quizás yo he heredado unos socios. El negocio, es cierto que la semilla estaba, pero había que reconstruirlo. Había que reflotarlo, había que salir a flote, porque había muchas deudas después de una exposición del 92, después de no haber obras. Entonces había un escollo económico tan duro y tan difícil que era empezar de menos cero. Solo que el que nos conoce desde los inicios sabe que esta empresa no ha sido una empresa que ha fluido todo fácil y el dinero ha caído solo y la empresa ha subido sola como la espuma, ¿no? Sino que había que solventar muchas situaciones económicas duras. Recuerdo que nos llevamos como 10 años para salir un poco a flote de todas esas endeudamientos en el que estaba, porque nos planteamos, yo recuerdo en esa edad, ¿no? Con 25 años, yo decía, es que dar quiebra, ¿no? Suspensión de pago, es que si la empresa se llamara Cubitas Cuba, no sé, Cubitas Cuba, pero que era Cubitas Chopis, y Cuba Chopis que era mi apellido, entonces yo, haga lo que haga, yo mañana, eso, pero es que mi apellido es nuestra familia, es que eso afecta. Es más, nosotros somos gente de palabra, y decía, es que yo no me quiero esconder de nadie ni de nada. Entonces había que solventarlo. Bueno, pues cuando a nivel económico mucho trabajo, mucho saber hacer, porque el equipo es cierto, llevan con nosotros desde los 20 y tantos años y ya algunos pues ya se jubilan y algunos se han jubilado también, entonces sabían hacer su trabajo. Y a mí lo que me faltaba es que yo no tenía recorrido comercial.
yo estaba en la parte de administración, entonces yo no salía a la calle, no tenía que vender, pero me tocó salir a la calle. Yo no tenía relaciones, yo no tenía contactos, yo no era conocida. Y la asociación en aquel momento de mujeres empresarias me abrió un poco la luz y por eso yo le debo tanto y me di tanto porque a mí me sirvió de darme a conocer. Ese reconocimiento público que me hicieron, me dieron a conocer. Y yo aproveché esos foros que yo tenía, ese hambre social de hacer cosas. Entonces yo absorbía como una esponja todo lo que yo veía que me lo podía llevar a mi terreno. He aprendido esto fuera y estando en la calle, estando relacionada, pues conocí cosas que me lo podía atribuir a nuestra actividad diaria. Y ese cambio fue pues esas relaciones que fui creando de redes a través de los contactos, sobre todo de networking a los que iba, de foros de interés, de foros empresariales. JJ en el foro de Huella Verde puso sobre esa mesa una anécdota que yo ya casi ni me acordaba. Que él recuerdo que un foro en el que Endesa, una gran empresa, y que puso allí una jornada, unas charlas, y que yo dije públicamente una pregunta. Pues mira, me interesa lo que he escuchado, porque aunque estas cifras son muy grandes, pero hay 2, 3 cosas que yo la puedo aplicar a lo mío. Pues eso ha sido yo, que todo lo que yo he visto que era bueno para poderlo hacer, lo he ido aplicando. Y por supuesto he tenido también el apoyo y la confianza de mi equipo, de las personas, de mi familia para poderlo realizar. Pero sobre todo, ¿cómo se salva? Convencida que lo que tienes que hacer es por ahí. Tardes más, tardes menos, pero focalizar a dónde quieres llegar e ir. ¿Cómo se va? Trabajando y superando lo que te encuentres en el camino. Sandra, ¿qué te parece si acabamos este bloque familiar? Sí. Pidiéndole a Ana que nos haga un pequeño comentario sobre una frase que hemos cogido de una de las entrevistas que te hicimos en la estrategia digital, ¿vale? Y nos la comenta, ¿de acuerdo? He aprendido que no hay mayor presión que trabajar con quien amas, pero también es el mayor privilegio. Sí. Bueno, pues es cierto que en tu propia familia son más autoexigentes contigo mismo, ¿no? Y es verdad que no hay mayor riesgo que el que te estás presionando, que a la persona que quieres, llámese mi padre, madre, hermano, pero que al mismo tiempo es que das la vida por ellos. Y cuando te sacrificas, dices, bueno, he trabajado mucho, he sacrificado mucho, pero es por mi gente, ¿no? Es por mi familia. Entonces eso te llena de orgullo. Porque a las malas, cuando te llegan momentos malos y que llegan, los tienes ahí para apoyarte. Entonces se supera. Y se agradece a la vida de haber tenido la oportunidad de si he tenido que enfrentarme o pelearme o abrazarme o besarme o llorar, han sido con los míos. Entonces te merece la pena. Muy bien. Hoy estoy recordando muchas frases, pero es verdad que el otro día escuchaba que más allá de la pasión entre dos personas, lo que más les une es compartir un mismo proyecto. Exacto. Hay una cosa que me sorprendió del vídeo que hiciste y de mi empresa, y me emocioné muchísimo porque sin haberlo hablado con mi hermano, dijimos las mismas palabras que parecía un guión que habíamos dicho los dos. Pero ni él sabía yo lo que iba a hablar, ni yo sabía lo que iba a hablar él. Y cuando veo en el vídeo que le preguntáis, bueno, ¿y esto? Y él dice lo mismo que yo había dicho, digo, siente lo mismo que yo. Y no hay nada más bonito que eso, ¿no? Es decir, una empresa familiar es gracias a las personas, al equipo, Es a esa nosotros, ¿no? autenticidad. Y sobre todo a la familia. Exacto. Entonces, es cierto que habla desde los valores, desde el sacrificio, que no hay nada más bonito que hacer algo por ti mismo y sobre todo por los tuyos, ¿no? Por tu familia, que al mismo tiempo considero a mi familia el equipo que tenemos, porque no solo de sangre, Claro. que son los que es el germen, ¿no? Pero es que formas una familia con la persona con la que compartes tantas horas, pero que tengan esas personas la capacidad de sentir la suya. Sí, eso es algo que pudimos Eso. comprobar cuando estuvimos allí. Vamos. Yo me sorprendo. Y es lo que más, lo que más orgullosa me puedo sentir de crear puestos de trabajo. Obviamente, por una empresa tiene que ser rentable. Y para eso nos arriesgamos tanto los empresarios. Estamos para ganar dinero, claro, honradamente. Mirando y velando por
por las personas que tienes a tu alrededor, con todos sus derechos y con todos los recursos. Pero es que no hay dinero que pague a alguien que verdaderamente venga con ganas de trabajar y que luche por ti como tú mismo, ¿no? Y que tenga ese sentido de pertenencia. O que quieran trabajar a tu lado y volcar todo su talento en un negocio en el que podrían elegirnos o no, estar con nosotros o no. Porque algo que ha cambiado ha sido también esa mentalidad. Yo recuerdo que reclutaba personas y ahora son ellos los que reclutan empresas. Efectivamente, antes era una empresa para toda la vida, ¿no? Efectivamente. Pero al hilo de lo que comentabas respecto a tu hermano David Llopis, que decía prácticamente lo que hubieras podido responder tú, ¿no? Claro. Eso habla muy bien también el nivel de cultura corporativa que hay en Llopis. Es decir, tenéis muy, muy trabajado ese mensaje, esa misión de empresa, ¿no? Y en ese aspecto creo que nosotros siempre decimos que la cultura de la empresa en sí es un desbloqueador de problemas, ¿no? Porque si tú tienes claro hacia dónde vas, realmente al final todo eso... Hay algo que nos diferencia y yo se lo veo en las personas antiguas, ¿no? Las señoras y las señoras que vienen ya, que son mayores, que han tenido empresa familiar. Y yo me reconozco que soy de esa generación en la que todos a una, que todos nos remangamos, que no se nos caen los anillos, ¿no? Que trabajamos, que una máquina no ha funcionado y te montas, que un camión y un hermano se ha montado, o yo he tenido que estar pintando la oficina y es que voy el sábado con toda la ilusión de lo bonita que va a quedar porque la voy a pintar yo. O sea, es que ahí hacemos todo de todo. Y aunque me puedan ver en un evento, en una actividad institucional, que luego llego a mi despacho y se hace de todo. Desde los desayunos boutique hasta los business breakfast. Qué difícil lo tenemos hoy, Sandra. Hoy lo tenemos difícil. Ven difícil. ellos, ¿sabes? Sí. Que ellos ven que esta mujer, la misma la ves con tacones o la ves con botines aquí, con su cola y recogiendo todo lo que hay que tener en orden, ¿no? Y esa forma de trabajar es la que creo que has practicado, ¿no? Con el ejemplo. El ejemplo dice más que las palabras. Totalmente de acuerdo. Sí, Javi, hoy tenemos difícil porque tenemos un reto. Lo llevaríamos toda la Sí, porque tarde, además ¿no? tú escuchas a Ana y te quedas muy encantadora de serpientes, Ana. Exacto. Te quedas así escuchándolo y bueno. Pero bueno, Ana, tú decías que la sostenibilidad es rentable y que no es una utopía, que debería ser considerado sentido común, ¿no? Sí, totalmente. Mira, antes lo hacían nuestras abuelas, nuestras mamás de casa, y hemos vuelto a eso, ¿no? A lo que hacían los de antes, los de siempre. El reutilizar, el pasar, el aprovechar las cosas, el darle otra vida, el reparar. Y es la aplicación de esas 4 R, ¿no? Reutiliza, recicla, repara. Bueno, pues ya estamos en las 7. ¿Y es por qué? Pues porque el planeta solamente hay uno, porque el cambio climático es verdad. También es cierto que desde Europa se ha puesto mucho hincapié en los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora se le ha puesto un nombre, un título, una guía, y tiene que ser como si fuera pues una memoria, ¿no? Una Biblia en la que toda empresa debería cumplir. Pero quien se ha criado y formado y aprendido en un seno familiar donde los valores están por encima, eso ya viene implícito. Digo, a mí nadie me tiene que hablar de responsabilidad social empresarial, la RSE, que tanto ha costado que se reconozca como valor importante. Digo, eso sí lo hacíamos nosotros desde pequeños. Esas comidas que se hacían después del día del trabajo tan duro y se hacía una comida los sábados con el equipo. Esas cosas se hacían, o ayudar al vecino, o contratar al hijo de tu vecino y le ayudabas a pagarle el carnet para que trabajara con nosotros. Entonces, eso yo lo he vivido y no me resulta ni difícil, ni porque me lo exijan desde la Unión Europea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030. Pero claro, es cierto que esa cultura no se puede esperar que todo el mundo la tenga per se, ¿no? Entonces hay que implantarla. Y la sostenibilidad pues forma parte de la cultura, de los valores, sobre todo de la rentabilidad. Porque cuando miras por tus recursos, es rentable. Cuando miras por las personas, es rentable.
Y cuando miras por tu entorno y el medio ambiente, a la larga, si queremos cuidar la casa de todos, es rentable. Yo no sé, digo, mis hijos todavía lo van a vivir, pero yo no sé si los hijos de mis hijos que se van a encontrar, ni qué entorno hostil. Vivimos muchas danas, vivimos un cambio climático que ha cambiado por completo, las altas temperaturas. Se hablan entre amigos, pues yo tengo una casa en la playa, pues, y yo soy la primera que le digo, que la tienes, pues la tienes en primera línea, pues tú no sabes si dentro de 20 años esa primera línea habrá desaparecido. Para animar, Totalmente, ¿no? Para animar a los amigos. Así que no sé si mejor estar en primera línea, ¿no? Mira, hay un tema que me gustaría hablar con Ana, hablando de personas, ¿no? Porque, Ana, ¿cómo estás viviendo tú las nuevas generaciones? O sea, juventud y empresa. ¿Cómo estás Nosotros nos estamos encontrando a nivel de prácticas, con unas generaciones que no sé si las veo un poco desubicadas, confundidas, pero como que nos distanciamos un poco de lo que hemos vivido nosotros como trabajadores, como empresa, pero ¿cómo lo estáis viviendo vosotros? Lo digo al hilo de esos talleres que habéis hecho por los centros educativos. Más difícil que me he enfrentado. Mira que he hablado en público muchas veces. Mira que he ido a foros, he ido a charlas y he tenido un público muy amplio. Pero cuando he ido a estos colegios, centros formativos, universidad de formación profesional, y me encuentro a chavalas que como una mirada como retadora, a ver esta que me va a contar, a ver qué me va a decir. Sí. Y con una actitud en la aula, que yo decía, esto en mi generación, mira que no hace tanto, pero yo recuerdo que a mí me ponían más firme. O sea, me acuerdo de la charla que diste tú también en el instituto. Sí. Claro, entonces esos alumnos y alumnas, que algunos pues que estaba como tirado así en la mesa, ya medio dormido, y yo misma hasta me sorprendía porque digo, aquí veo lo difícil que tiene que ser, que es ser profesor o profesora. Qué difícil es. ¿Por qué? Pues porque también la metodología, pero también que es la vocación y es el despertar el interés y es ayudarlos. Al final los chavales... No sé si el problema es que no estamos sabiendo adaptarnos a evidentemente hoy viven con el móvil es su fiel compañero, pero no sé si también sería un error adaptarnos solo a esa forma de ver el mundo, porque creo que lo nuestro funciona. O sea, estamos creando empresas, tú has creado una gran empresa que debe ser inspiradora para muchas y muchos pero de los que estaban en ese aula, ¿no? Influye su entorno, influye la familia, porque yo te puedo hablar de mis propios hijos que son chavales que han nacido en un seno familiar donde primero su abuela, su madre, sus tíos, sus tías, o sea, han trabajado todos. Entonces ellos valoran pues que aquí nada cae del cielo y que todo cuesta un sacrificio y que nosotros no nos hemos dado caprichos a no ser que has hecho un trabajo tú y te lo merecido. Pero así dar y regalar y ponerle todo fácil, no. Hay familias pues que creo que han pasado de lo muy exigente que ellos han vivido a ser muy flexibles demasiado para con sus hijos. Y ha sido un error de tener a un profesor como una eminencia y una voz con autoridad, a quitarle la autoridad. Y eso ha pasado factura. Entonces hemos vuelto a esa sociedad donde yo lo que he vivido ha sido muy duro, pues ahora le voy a dar a mis hijos todo lo mejor. ¿Todo lo mejor qué es? Ponérselo todo en bandeja, todo fácil, a la ley del mínimo esfuerzo, el no sacrificio, eso es un error. Entonces, la formación en valores es lo que importa, el practicar con el ejemplo, que la educación no es la obligación de un centro de formación, la educación viene desde casa y luego podrán ayudarte a formarte profesionalmente. Y lo vemos también en las prácticas, acogemos a muchos alumnos en prácticas y cuando vienen a hacer las prácticas, oye, se dan cuenta de que trabajar no es lo que ellos pensaban, ¿no? Que tenía flexibilidad horaria, pero oye, que la nueva generación no trabajan por hora, por productividad, y sí pueden trabajar desde casa, pero es que no todos los trabajos se forman desde casa y lo puede hacer telemáticamente. Exacto. Hay una carencia brutal de profesionales en sectores pues como conductores,
maquinistas, pero sobre todo en mi ámbito conductores. Hay una carencia de conductores, ¿por qué? Pues porque conducir también es el riesgo, es horario, y la nueva generación pues piensa que están mal acostumbrados a las redes sociales y a la comunicación que hay, que parece que ganar dinero fácil en un programa de televisión, siendo influencer, pero es que eso no lo hace, no se puede contar con las manos. Yo creo que la clave la diste tú antes, Ana, ¿no? Antes nosotros elegíamos o las empresas elegían a sus trabajadores y ahora son los trabajadores, ¿no? Las personas las que eligen a las empresas, ¿no? Claro. Porque, como tú bien dices, hay una carencia brutal de profesionales. Si tienes un problema eléctrico, busca un electricista o busca un fontanero. Está demandando profesionales del sector de la construcción. Hoy puede ganar más un albañil que un arquitecto. Sí, es que hay oficios, electricistas, técnicos, soldadores, oficios de siempre que ha habido, pero esos oficios vienen de pues, que su padre, su madre o en casa, un tío, un familiar, entonces han aprendido con ellos. Y además que decían que la IA puede sustituir a un arquitecto, pero a un electricista o mecánico no. Eso no, es verdad. Bueno, se pone esto interesante. Vamos a pulsar el acelerador, sí. ¿Vale? Vamos a parar para beber agua. Oye, pero es curioso. Teníamos una de las frases que cuando estábamos preparando y decíamos, Yopi es los mericondos de la basura. No me digas. Es bonito. Bueno, Jordi, dale caña que volvemos en un momento. Estás escuchando Protagonistas del Cambio, un podcast producido por Extra Red y dirigido por Javier Rodríguez y Sandra Jiménez. Bueno, hablar con Ana es hablar de marca personal, por supuesto, porque además es sin duda una profesional que inspira, porque si algo queremos ver en los profesionales que hacen lo que dicen, ¿no? Entonces es muy fácil ver... credibilidad. Efectivamente. Y en ese sentido, Ana, tienes un mensaje muy coherente, ¿no? Y transmites coherencia y realidad, ¿no? Pues me alegra que lo diga una profesional como Gracias. Entonces, pero es verdad que es como la asignatura pendiente de muchas empresarias, de muchos empresarios que no terminan de entender la importancia que tiene gestionar su marca personal y su visibilidad, ¿no? Sí. Si tú no hubieras, como decía Javi, haber trabajado esa visibilidad, sí. Google no te hubiera definido tal y como a ti te gustaría que te definiera, ¿no? Exacto. Voy a partir de una frase que tú también has dicho, que dice, no se trata solo de liderar una empresa, sino de ser parte del relato que la sociedad necesita. Uh-huh. Ana, no es solo lo que queremos ser, o sea, es lo que somos, pero en la medida en que somos útiles, correcto, es como nos revalorizamos, ¿no? Exacto. Cuando antes te comentaba que hay que tener una misión en esta vida, ¿no? ¿Yo para qué estoy, no? A mí, ¿qué me toca hacer? Entonces yo encontré lo que yo tenía que hacer y sabía que no iba a ser fácil, pero a la vista está que ya estoy a medio camino, todavía me queda. Por supuesto. Todavía no he llegado a mi objetivo. Claro. Esto no acaba más, o sea, esto acaba de empezar, ¿no? Ahora estamos, yo creo que en ese momento medio, ese ecuador de todo lo que yo proyectaba en mi cabeza. Y todo lo que yo proyectaba en mi cabeza hace muchísimos años, yo ahora lo estoy viendo, pero no ha llegado ese objetivo final. Y el objetivo final, al fin y al cabo, no es más que ser esa empresa referente en el que cuando alguien hable de residuos, diga Yopi. El que alguien llame una cuba, Yopi. Que fíjate que nos llama, no es una marca que es una marca querida y eso y valorada y apreciada. Eso es tan difícil y más en un sector como el nuestro, que siempre nos han pues comparado con lo sucio, ¿no? Con el residuo que se deja, que era todo lo contrario, que era lo que hacíamos recoger. O sea, me acuerdo las palabras de la consejera en el foro, ¿no? Estáis aquí para valorizar y nosotros para poner en valor. Y me encantó esas palabras,
porque juego con esa misma palabra, valorizar y valor. Y es eso, poner en valor una empresa como esta, tan denostada, y haber conseguido, gracias a una marca personal. Porque si hay alguien que me pregunte, bueno, ¿y eso cómo ha pasado de ser A a B? Bueno, pues yo decía, no gusta. Es tan fácil, ¿no?, que guste la moda, es tan fácil que guste, ¿no?, un artículo de vestir, o una experiencia gastronómica, o una experiencia de ocio, ¿no?, turística. Son experiencias. Y las experiencias bonitas gustan. Y eso es lo que te queda el recuerdo. ¿Cómo hago yo de una empresa así que te quede una buena experiencia? Cuanto menos que no era fácil. Cuanto menos que se lo recojamos bien. Pero al final hice de mi propia marca personal, que hoy le damos nombre marca personal, pero yo realmente no sabía si se llamaba así. Yo sabía que si yo contaba sobre mí y sobre lo que yo hacía en mi actividad, pues de alguna manera se vería mi empresa y de la manera que yo quiero proyectarla. Entonces era cuidar mis redes sociales, y cuando queremos humanizar a las empresas, queremos saber qué hay detrás, son las personas. Y si soy coherente, porque al final, ¿no?, como siento que no hago ningún papel, que yo no me muestro como no soy, que yo no me pongo una careta. Entonces, para lo malo y para lo bueno. Y pienso que como habré hecho cosas buenas cuando las cosas han salido bien. Pero era mostrarme mi trabajo en mi día a día. He sido también muy criticada por eso. Es decir, es que tú lo subes todo, es que tú lo cuentas todo. Tú lo subes todo. No subo todo, ¿qué va? Subo lo que quiero mostrar realmente, que creo que es lo que sirve. Porque ¿qué más da si lo que haga en casa de comer o no? Pero que hasta de alguna manera ayudo a los demás a que se ha ido a un sitio en el que hay un profesional que tiene un negocio, y que si tú vas y te invitan para que tú conozcas qué oportunidad de negocio es no les voy a ayudar. Y no es ostentar con dónde he comido, dónde has ido, dónde has viajado, sino, por lo menos yo lo veo de esa manera, es cómo poder ayudar a las personas que te han ofrecido venir aquí, ir allí o estar aquí y no nombrarlos, ¿no? Bueno, pues al final es tu día a día, cuidar esos detalles, hablar de mi negocio, hablar de mi actividad, pero contar la parte más humana, ¿no? Todo lo que hacemos de acciones de responsabilidad social desde hace 30 años para acá, que es mi gestión, porque de los 50, 30 es la segunda generación. Entonces, poner en valor pues esas cosas que hemos ido haciendo, hemos ido cuidando, pero a través de mi red. Y mi propia red pues tenía pues círculo, ¿no?, interés, y lo que haces es como un nexo de comunicación desde mi propia marca personal hacia lo que he hecho. Y lo curioso es que haya estado donde haya estado, es Ana Llopis. No es la de las cubas, no es Ana Llopis la de las cubas, no, es Ana Llopis, y con ella lo que he hecho, ya sea en el ámbito privado o público. Que eso me llena de orgullo, ¿no? Creo que es el mejor ejemplo que podríamos poner de cómo las redes sociales son realmente una oportunidad. Tu marca digital es una oportunidad para ti como profesional y como para empresa, ¿no, Javi? Creo que podemos llegar al broche final de este programa. Sí, pero no me gustaría que termináramos sin hablar de un aspecto que creo que no hemos comentado, que lo acaba de decir Ana, porque no sé cuántas veces habré escuchado este año colaboración público-privada. Sí, eso qué, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Se dice muchas veces, ¿no? Tú en su día, pues, tomaste la decisión de entrar en política, ¿no? Y tuviste la valentía, la posibilidad de ser parlamentaria andaluza, ¿no? Hay una frase que tengo yo por aquí que dice, que lo dijiste tú, ¿vale? Que dice: la política y la empresa no deberían ser dos idiomas diferentes, ambas deben trabajar por mejorar lo común. De hecho, mi decisión fue por convicción de que el que pasa por la política debería pasar para aportar, debería tener un principio y un final, y no tener la política como un modo de vida, sino como una manera de cambio. Y esa manera de cambio forma parte de tu compromiso social. Y fue una decisión valiente, dura también para mí, porque primero que podía delegar. Si no hubiera podido delegar, no me hubiera podido ir y hubiera podido hacer la labor que creo que merecía, y sobre todo también
porque también podía ayudar a mi sector, a los míos, a mis vecinos. Qué cosa más bonita que esa, ¿no? De poder ayudar con mi punto de vista. Es cierto que sería el uso de decir, bueno, pues yo he puesto un granito de arena para cambiar algo y sentirme orgullosa de un paso por la política para aportar. Pero desde mi prisma empresarial y sin vocación política, más que vocación de servicio público, que es lo que, como yo me defino, que hago las cosas, y por eso me involucro en organizaciones empresariales, porque soy una activista del cambio, soy una activista de lo que creo que puede ser bueno para los demás y no por mí, para mí. Porque si fuera para mí, como dice mi madre, si yo con un plato de lentejas tengo suficiente. No, es porque sabes que si tú promueves, si tú empiezas, siempre va a haber alguien que te va a seguir y que ya somos más y podemos hacer el cambio. Entonces, la política me ha servido primero para convencerme a mí misma que se pueden cambiar las cosas si tienes valentía y arrojo y predisposición y ganas. Segundo, demostrar también al ámbito político que se puede ser empresario, venir a ayudar, irte a lo tuyo, que así debía de ser. Y también demostrarme a mí misma que las cosas se cambian si tú te mueves, si haces que las cosas sucedan. Hay una frase que la tengo yo hasta en mi estado de WhatsApp, ¿no? Uh-huh. Haz que las cosas sucedan. Las cosas no vienen solas, no espere que alguien lo haga por ti. Y yo no soy pasiva esperando que alguien haga algo. Si yo veo que hay algo que se puede hacer y en mi mano está, lo hago. Mi paso por la política fue un momento en el que no estaba programado. Eso no lo tenía yo en mi hoja de ruta. Yo eso no lo visionaba en mi vida. Lo que sí visionaba es que me hacía falta también relaciones y contactos a mi alrededor, porque desde pequeña, llevando este negocio tan jovencita, yo no estaba relacionada con el mundo empresarial. Y yo veía como empresas, que no ninguna de mi sector, pero siempre eran empresas referentes para mí, que bueno, pues que se conocían y hablaban de tú a tú, ¿no? En foros empresariales y de la administración y política, que yo decía, ay, yo ¿cómo puedo llegar a eso, no? Pues si se llega a eso, pues dándote a los demás, trabajando, hablando, contando lo que haces y haciendo las cosas bien y por derecho, como yo digo. Y eso es lo que me llevó a estar en esa faceta y a volver después a mi casa pues con otra mirada, porque aprendes a mirar la vida desde otro prisma. He estado en política y sé las necesidades no solo de mi sector, sino social, de todos los sectores. Viví un COVID en política, donde tuvimos que forzarnos y a máquinas forzadas decretos, leyes para poder ayudar al sector turístico, al sector de la moda, al sector de hostelería, todos los sectores que lo estaban pasando mal. Entonces, eso también forja carácter, forja visión y te hace ver las cosas de otra manera. Igual un político muy reconocido, no voy a decir el nombre, pero al lado mía me decía, Ana, ¿te ha merecido la pena estar en política? Y digo, lo que merecería también mucho es que los políticos fueran empresarios y los empresarios políticos. Yo creo que entre todos nos podríamos ayudar. Y esa ayuda estoy de acuerdo privada contigo ahí. No va por ahí la ayuda público-privada, pero sí va que esto es cuestión de poner no todos codo a codo. Porque se supone que todo es de todos y a todos nos afecta a todos, ¿no? Entonces... Suscríbete a nuestro podcast. Nos podrás encontrar en las principales plataformas como Apple Podcast, Spotify o eBooks. Solo tienes que buscar Protagonistas del Cambio. Bueno, Sandra, yo como en otros capítulos, pero hoy tengo ese sentimiento, creo que nos podríamos quedar aquí toda la tarde. Porque tenemos una invitada que no... La petición de Ana que tiene la agenda completa. Bien, bueno. Pues creo que nos va tocando despedirnos. Oh, con la gusto que estoy. Nosotros solemos acabar, Ana, con una reflexión. Nos gusta reflexionar mucho sobre lo que hablamos durante esta conversación tan amena y tan distendida que hemos tenido contigo. Así que bueno, empezamos por el invitado, en este caso la invitada. ¿Que os cuente o que te cuente algo que nadie sepa? Bueno, yo no sé si podemos decirlo, Ana. ¿El qué? Pero Google no podía estar en ese camino del rocío y saber
el título que te pusieron. No, el bautizo. El bautizo, El bautizo rociero. Tu bautizo rociero. El caso es que hemos trabajado en nuestra empresa todos los caminos del rocío con la limpieza, pero yo nunca había hecho el camino. Entonces tuve una madrina que me puso Jopis medioambiental de las marismas. Así que Qué bueno. por algo será. Qué bueno. Pero tengo ese buen recuerdo de la que hoy es la presidenta de las empresarias de Sevilla, mi querida amiga Vanessa, que de su mano pues, conocí la romería vivida desde el culto, desde la fe, desde la pasión y desde el respeto. ¿Qué le dirías a la Ana de 18 años? Si pudieras hablar con ella. Que sirva de reflexión, entonces. Pero que sirva de reflexión. Que sirva de reflexión. Bueno, ¿O te lo planteo de otra forma la pregunta? Que va, yo de hecho me lo he dicho muchas veces. Digo, si yo hubiera creído más en mí, hubiera ido más rápido. Sí, porque se tiene muchos miedos a esa edad, se tiene muchos prejuicios a esa edad, se tiene muchas inseguridades a esa edad. En un contexto como era el mío, en un sector difícil, complicado y siendo única mujer en ese área. Entonces quizás yo me sentía como una intrusa. ¿Qué hago yo aquí? ¿Me lo merezco? ¿No me lo merezco? ¿Soy capaz? Hace una semana coincido en una mesa donde había solamente un señor, un profesional del sector de los parques industriales, que si ve este podcast sabrá quién es, y yo estaba en un ambiente muy distendido, muy a gusto con amigas empresarias, porque tengo la suerte de tener muchas amigas y son empresarias todas, y me dice, yo con las bromas, porque el que me conoce de verdad no soy tan seria como puedo parecer en el ámbito profesional, y le digo, Antonio, por favor, que no cambie de ti esta imagen que tú tienes mía, que yo soy una mujer seria, lo que pasa es que aquí estoy muy a gusto y estoy riéndome mucho. Y dice, desde luego, Ana, que te he visto siempre como una tan profesional y tan seria en tu trabajo, que ese es el respeto que te has ganado. Por eso digo, hace muy poquito me preguntó una chica empresaria del ámbito de la imagen personal y me decía que si yo pues tenía un don del saber elegir cómo estar, cómo ponerme en cada momento, qué llevar en cada momento, qué difícil es eso. Y yo decía que para ganarte también el respeto de los espacios donde estás, tienes que tener respeto con tu propia vestimenta de cómo vas a los sitios a donde vas a ir, por respeto al entorno, a las personas y a ti misma. Entonces, para yo hablar de tú a tú a un señor con el que tiene una experiencia brutal en este ámbito y que yo venía nueva, yo no puedo ir con aspecto de una niñata. Yo decía que tengo que cuidar las formas, las maneras y cómo me presento, que eso es comunicación, esa comunicación no verbal, ¿no? El cuidar las maneras, el cuidar las formas. Si yo lo que quiero es que me vean a mí y no a la persona, pues entonces voy a llamar la atención con lo que llevo, como decía Coco Chanel, ¿no? que viste como, no recuerdo bien la frase, pero viste ese vulgar y verán a la mujer y viste elegante y verán a la persona, ¿no? Pues viene a ser eso, que la seriedad es la formalidad, pero ser seria, no. La sonrisa siempre puesta. Bueno, yo no tenía una imagen seria de ti. Yo siempre te he visto una mujer muy sonriente y muy... Sí, eso sí. Y muy... Jorge Paradela, el consejero de Industria que me conoce también de hace muchos años del ámbito empresarial, me dijo hace muy poco, cuando me entregó la bandera de Andalucía, Ana, enhorabuena, lo estáis haciendo muy bien y de verdad no pierdas esa sonrisa que te caracteriza, ¿no? Pues sí. Una mujer que siempre está sonriendo. Y además, ¿cómo no haber empezado felicitando por la bandera de Andalucía? Que entre nosotros ya lo hemos hecho. Claro, pero, es que es el día a día. Pero evidentemente que quede aquí en este programa de los protagonistas, ¿no? Espero, Ana, de verdad que hayas disfrutado este ratito que... Me he súper a gusto y además que estoy entre amigos y eso es fácil. Genial. Es curioso, ¿no? Porque, claro, es verdad, Ana la conozco desde hace mucho tiempo y tengo el placer y el honor de poder conocer su proyecto y ayudarles en su proyecto. Pero hemos hablado de jóvenes, hemos hablado de empresarias, de empresarios. Sinceramente, muchas veces hablamos o pensamos en influencers, en referentes, y yo me planteo y digo, ¿cómo no tener como referente
a empresarias como Ana, a empresarios, o sea, no creo que haya un influencer ahora mismo en YouTube, en redes sociales, que pueda tener los años de experiencia que tiene Ana. Y lo hablábamos en la comida, es que esto no se aprende en una universidad. O sea, el buen hacer que tiene Ana en este caso, para haber conseguido darle toda la vuelta a su empresa, crear un proyecto de éxito. Ojalá Ana fuera a la universidad a enseñar cómo se consigue esto. Entonces, creo que nos estamos perdiendo a estos grandes referentes empresariales como es Ana, y que deberíamos, hablamos antes de la colaboración público-privada, ¿no? Es que es ahí, desde las administraciones, las que tiene que poner en valor a estos profesionales reales, a estas empresas reales, que son los verdaderos inspiradores. Este es mi reto, voy a ser valiente y voy a conseguirlo. Creo que somos muy felices de que en este programa, en Protagonistas del Cambio, podamos tener realmente el privilegio de contar con influencers, para mí, referentes reales. Que creo que... Quiero aprovechar para felicitaros, porque esta es una plataforma brutal para conocer el corazón, ¿no? La parte humana y las personas, lo que hay detrás de una marca, de un trabajo y de una empresa, pero también para poner en valor la importancia también de comunicar, de contar, y de que las cosas que no se cuentan, que no se dicen, parece que no se hacen, ¿no? Es el objetivo con el que creamos este programa, Ana. Sí. Yo te quiero agradecer el gran aprendizaje que me llevo hoy de este encuentro que hemos tenido, que es la pasión que proyectas tú con todo lo que dices y haces, ¿no? Porque hay mucha gente que dice pero no lo hace, y tú lo dices y lo haces, ¿no? Entonces, la comunicación es lo que nos ha unido, sí, y es lo que une a las personas y a las grandes empresas. Entonces, hay que seguir invirtiendo en comunicación. Muy bien, pues creo que me toca a mí despedirnos, sí, ¿no? Así que bueno, nos despedimos de todos vosotros y quedaros con este mensaje que nos traslada Ana. Lo que hagas, hazlo con pasión, pero hazlo, no lo dejes ahí, ¿vale? Así que nada, hasta el próximo capítulo, protagonistas. Adiós. Aquí termina Protagonistas del Cambio. Te esperamos en el próximo programa y recuerda, el cambio es inevitable, el crecimiento opcional. Lo único que te separa de tu visión más grandiosa es el coraje, el coraje, el coraje. El coraje de saber que el cambio es inevitable, pero el crecimiento es opcional. La digitalización lo está cambiando todo, un mundo nuevo está emergiendo ante nosotros, transformando digitalmente todo lo que nos rodea. Ese mundo que viene todavía no tiene dueños, es el momento de reformular juntos el presente para crear nuestro futuro. Es el momento de decidir qué rol vamos a tener en esta nueva era, espectador o protagonista. Hay quien ha decidido no sentarse a ver el espectáculo, hay quien ha entendido que la innovación es lo que distingue a un líder de un seguidor. Hay quien tiene claro que no fracasamos hasta que nos rendimos. El compromiso es un acto. Actúa, únete a Protagonistas del Cambio. Actúa, únete a Protagonistas del Cambio. Detrás de tus miedos está aquello que deseas, porque las oportunidades no se esperan, se generan, y ahora es tu momento. Actúa, únete a Protagonistas del Cambio. Tu mejor versión te espera. Actúa, únete a Protagonistas del Cambio. Protagonistas del cambio, tu mejor versión te espera.